Antes de que concluya el año, los pilotos de Aeroméxico deberán pues cobrar su claim, que es este derecho, una especie como de nota que pues en su momento significó el sacrificio que tuvieron que hacer para darle viabilidad y continuidad a Aeroméxico. ¿Se acuerdan, no? Los pilotos tuvieron que apoquinar de su sueldo, tuvieron que renunciar a parte de su pago, un sacrificio que pues se monetizó y que bueno, pues ahora que está en proceso de salir ya del Chapter 11 Aeroméxico, pues se les va a retribuir. Son como 70 millones de dólares entre toda la plantilla de pilotos de esta aerolínea del Caballero Águila. Vamos a platicar con el capitán José Suárez Valdés. Él es el vocero de ASPA, que es el Sindicato de Pilotos Aviadores de México. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Darío, Rogelio, a toda la audiencia, buenas tardes. Platícanos cómo se está dando este proceso de pues pago. Va a ser un pago, ¿no? Que se le va a hacer a los pilotos y la idea es que sea en este mismo año, ¿no? Sí, nosotros desde creo la vez pasada que tuvimos oportunidad de platicar y todo el proceso de la negociación con Grupo Aeroméxico, hablamos de tres premisas fundamentales de parte de los pilotos de ASPA, que como sabes somos parte también del comité de acreedores en este capítulo 11, que son temporalidad, que es un convenio que se logró por 4 años casi, retribución, como en el caso del claim que platicabas, y proporcionalidad, que creo que esto es muy importante decirlo. Para nosotros es importante que el grupo de pilotos y los pilotos que dieron más Uh -huh. tengan mayor retribución, y es por eso que estos tres principios los estamos aplicando todavía en este momento. Capitán Suárez, muy buenas tardes. Le saluda Rogelio Varela. Capitán, ¿entre Hola, Rogelio. cuántos pilotos se podría distribuir pues esta cantidad que aportaron en el momento más difícil para Aeroméxico? Claro, Grupo Aeroméxico somos alrededor de 1.900 pilotos con tres contratos diferentes, es decir, pilotos contratados antes del 13 de diciembre de 2010, o coloquialmente llamado contrato A, posterior a 13 de diciembre de 2010, contrato B, y los pilotos que vuelan para Aeroméxico Connect. Todos estos tres grupos aportaron en diferente proporción, y algo muy importante, Darío, Rogelio, que hay que decir es que cada piloto es un caso particular para este claim. Cada piloto va a poder tener acceso a cuánto le corresponde, y esta es una retribución, como ustedes han venido siguiendo el caso, yo creo que mínima en porcentaje al total que nosotros cedimos a través de tres convenios, uno que incluso se encuentra todavía vigente. Pero cada piloto de cada contrato, dependiendo si es capitán, primer oficial, que avión vuele, va a poder tener una cuenta individualizada y saber. Por esto es importante decir que es es proporcional y es retributivo. No existe una discordia, como en algunas veces se habló, entre pilotos jóvenes y los de la vieja guardia, ¿no? Como se decía, eso es impreciso. Cada piloto va a tener No, no, acceso a no, una no, no, información no, no, no. diferente. Sí hubo. Y el que lo publiqué fui yo. Y sí hubo diferencias, capitán. Pero bueno, qué bueno que ya las están Sí, zanjando. Y mi sí, no, pregunta, claro. y era lógico que unos cuestionaran por qué a otros sí se les va a pagar más que a otros más. Y bueno, pues es totalmente entendible que quien dio más, pues cobre más, ¿no? Que Por así fuese supuesto. dio en su momento, pero sí, sí hubo ahí un jaloneo, que celebramos que se haya resuelto, por supuesto. Pero yo le quería preguntar, Uh-huh. ¿cuántos pilotos son actualmente precisamente de la parte de los jóvenes, o sea, los del contrato B? Sí, ¿verdad? Son los del contrato B los jóvenes y los del contrato A que son los pilotos ya veteranos. Mira, en cifras cerradas aproximadamente, podríamos decir que estos 1.900 totales de grupo son alrededor de 500, 600 pilotos para el contrato A, unos poco menos de 1.000 para el contrato B, y otro número parecido, 500, 600 pilotos para el caso de los pilotos de Aeroméxico Connect, y es así como se va a distribuir A ver, eso Uh-huh. es algo que no entiendo. ¿Por qué contrato A, contrato B? ¿Y cuál es la diferencia entre ser piloto de Aeroméxico Connect? Son tres contratos diferentes, entonces Ajá. lo que nosotros hicimos, si hacemos un poco de historia, cuando la empresa nos pedía, si recordaban, las primeras negociaciones alrededor de 500, a un poco más de incluso de 500 millones de dólares en ahorro, lo que nosotros hicimos es con los tres contratos buscar en qué rubros podríamos lograr este ahorro, ¿no? Obviamente fue una reducción salarial, que hay que decir, la reducción salarial para los pilotos del contrato A
toda vez que son los que más ganan, fue mayor que las de contrato B y contrato de Aeroméxico Connect. Entonces ahí empieza una diferencia. Ahora, por ejemplo, otros temas como los viáticos, los uniformes, la repartición de otros instrumentos como maletas, hoteles, adiestramientos. Entonces todo esto se fue cuantificando y para cada contrato vale diferente porque es diferente salario, diferentes de alguna manera condiciones, diferentes jornadas también. Entonces todo se cuantifica para llegar al ahorro que finalmente en un principio se había hablado de 350 y luego ajustado a los casi 4 años el ahorro que generamos los pilotos. Es importante decirlo, de 300, alrededor de 315 millones de dólares, lo que los pilotos estaremos aportando, hemos aportado desde el 2020 y por los próximos casi 4 años hasta el 2024, y en esto, Darío, radica la diferencia. Capitán, ustedes que están en el comité de acreedores, ¿cómo están los tiempos para que Aeroméxico pueda dejar la ley de quiebras y pues reflotarse? Claro, nosotros seguimos avanzando en este comité de acreedores en tiempos. Bueno, pues como sabes, ha habido varias prórrogas para presentar este plan de reestructura, pero nosotros seguimos pugnando por 3 cosas fundamentales e importantes. Uno es principalmente una cuestión de tiempo, que sea lo más rápido posible, pero de la mejor manera. Pero algo importante que permanece desde el punto de vista de los pilotos de ASPA es que se permanezca con la mayoría en manos mexicanas. El control de la empresa en manos mexicanas y continuar algo muy importante con el joint venture que tenemos en Delta, esta simbiosis, esta alianza que tenemos con Delta, continuar con ella todavía. Entonces seguimos con esos 3 puntos, es una carta que hicimos pública y que mandamos, y en esos 3 puntos están nuestras votaciones y nuestros movimientos dentro de este comité. ¿Y no saben cuál es el estado real que guarda ya la etapa final, el cierre? Porque parece que se terminó atorando un poco con este revire de Apolo. Ya había un plan de reorganización bastante bien soportado por otros acreedores que dejaba fuera Apolo. ¿No saben qué está pasando? Sí, justamente el tema con el grupo de inversionistas es ahorita, yo diría que en lo que más estamos concentrados todo el comité de acreedores, pero de esto, a Darío, te estaremos dando información en las próximas semanas. Ahorita no es preciso estar hablando de esto, pero sí decir que todo el voto que ASPA haga va a ser con estos 3 puntos y estos principios de los que estábamos platicando. Perfecto, pues te agradecemos mucho, capitán José Suárez Valdés, vocero del Sindicato de Pilotos Aviadores de México.